Vamos a dar inicio a la celebración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en este Viernes Santo, dentro de este marco de la Semana Santa que estamos viviendo de una manera especial. Nosotros como iglesia en casa, como iglesia que se reúne en torno al Señor Jesús, que vivir su pasión hacia la resurrección. Por eso también hoy hemos pedido que todos en casa pues hayamos podido fabricar esa pequeña cruz de cualquier material, o una cruz también, si no la hemos fabricado físicamente, pues tenerla en el pensamiento para poder contemplar ese signo de tanto amor de nuestro Señor Jesús en su pasión, muerte, camino al Padre. Vamos a iniciar nuestra celebración. Oh Dios, que por la pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has destruido la muerte, herencia del antiguo pecado que alcanza a toda la humanidad, concédenos que, semejantes a Él, llevemos la imagen del hombre celestial por la acción santificadora de tu gracia, así como hemos llevado grabada la imagen del hombre terreno por exigencia de la naturaleza. Por Jesucristo nuestro Señor. Podemos sentarnos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Miren, mi siervo está en éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante los reyes cerrarán la boca, al ver algo irreal, y contemplarán algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros los estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos erramos como ovejas. Cada uno siguió siguiendo su camino, y el Señor se cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de su conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque creyó y porque cargó con los crímenes de ellos. Le dará una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el salmista. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo y no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo.
A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me liberarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, que ya tenemos un sumo sacerdote grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen autor de la salvación eterna. Palabra de Dios. Estamos en casa. Vamos a ahora preparar nuestro corazón, nuestra alma, para escuchar la pasión de nuestro Señor. Una lectura un poquito extensa, pero vamos ahora a aplicar nuestros sentidos, vamos a contemplar que cada letra que es la palabra de Dios llegue a nuestra vida, allí donde estamos, y podamos contemplar a nuestro Señor en este camino a la cruz. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se le adelantó y le dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decir yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús le contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla y el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote, aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro.
La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos al pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿no te he visto yo en el huerto? Al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y les dijo: ¿qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: llévenselo ustedes y júzguelo según su ley. Los judíos le dijeron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo dices, soy rey. Yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre que entre ustedes por la Pascua ponga a uno en libertad. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar, y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: miren, lo saco afuera para que sepan que yo no encuentro ninguna culpa en él. Y salió Jesús afuera llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: aquí lo tienen. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo del César.
Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: a su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado la Calavera. En hebreo se dice Gólgota, donde crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaban cerca del lugar donde lo crucificaron. Y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda en una pieza de arriba abajo, y se dijeron: no la rasguemos, sino echemos la suerte, a ver quién la toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Había allí un jarro de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre de caña con hisopo, se le acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: está cumplido. E inclinando la cabeza se entregó y entregó el espíritu. Todos nos arrodillamos en señal de adoración. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebraron un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo. Pilato lo autorizó. Él fue entonces y lo llevó y lo enterró también. También llegó Nicodemo, que lo había de noche, y trajo unas 100 libras y una mistura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con las aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, el sepulcro estaba cerca y pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Bueno, hemos tenido esta pequeña interrupción. Vamos a sentir también esa cercanía de Jesús en esta celebración de la Pasión y hacer una reflexión breve que nos puedan ayudar a todos nosotros a vivir este Viernes Santo. Yo creo que hay una pregunta que podría ser
sugerente para nosotros. Y ahora, frente a la cruz, Jesús está puesto en la cruz. Y frente a la cruz, podemos decir, preguntarnos, ¿qué pasó aquel día en el Calvario? Es una pregunta que nos podemos hacer en esta Semana Santa especial y hoy Viernes Santo. ¿Qué pasó aquel día en el Calvario? Y yo creo que todos podríamos encontrar muchas respuestas, pero hay una respuesta que podemos a lo mejor deducir de la propia vida de Jesús. Y podemos decir que aquel día en el Calvario, alguien, Jesús de Nazaret, nos amó hasta el extremo. Eso fue lo que ocurrió aquel día en el Calvario. Jesús de Nazaret, Dios mismo, Hijo de Dios, nuestro Dios, nos amó hasta el extremo. La cruz fue una consecuencia de ese amor. La intención de Jesús no era morir. La intención de Jesús era vivir y que viviéramos para siempre. Y ese amor trajo como consecuencia la cruz. Y la cruz del Señor, podríamos decir también que es un fruto del amor de Jesús. Y esa cruz recogió todo el mal del mundo. Por lo tanto, la balanza del bien y el mal se inclinó para siempre y eternamente hacia el bien. La sangre derramada por el Señor, el agua de su costado, podría ser el símbolo de que todo el mal de este mundo murió en la cruz del Señor. Y ahora nos toca la tercera pregunta. Nosotros, en esa contemplación de la pasión de Jesús, en la contemplación de la muerte de nuestro Dios, al contemplar la cruz, ¿cómo nosotros, los cristianos, hacemos que muera el mal en este mundo? ¿Cómo contribuimos con Jesús para que muera el mal en este mundo? Y también creo que ahora mismo desde sus casas, los niños como niños, los adolescentes, los jóvenes, los más adultos, podemos tener respuestas. Pero hay una respuesta que hoy Viernes Santo también podemos deducir, y es que nuestra vida, nuestro espíritu, si se deja acompañar por Dios, si se deja acompañar por Jesús, podemos hacer que el mal muera dentro de nosotros. Que también muera dentro de nosotros. Que no tenga en este mundo cabida si nosotros nos dejamos acompañar, si dejamos sentir el amor de Dios cerca en nosotros mismos. A lo mejor tenemos la fuerza para dejar que el mal muera de nosotros y no se manifieste en este mundo. Cuando tengamos deseo de mentir, cuando sintamos envidias o otros sentimientos que no son buenos, cuando tengamos deseo de ofender, de maltratar, si nosotros nos unimos espiritualmente en comunión con Jesús y hacemos que el mal muera dentro de nosotros, la muerte de Jesús tiene gran valor para el mundo, porque proporciona esa paz y proporciona también poder nosotros recrear nuestro mundo con el bien. Así que, así como Ignacio nos ponía frente a Jesús para sentir dolor con Jesús doloroso, quebranto con Jesús quebrantado, que no sea un dolor y un quebranto que nos deprima por la falta de vida, sino todo lo contrario. Que ese dolor y ese quebranto por las faltas nuestras de cada día, que ese dolor y ese quebranto por el egoísmo de este mundo, por lo que no deja la vida plena en este mundo, ese dolor y ese quebranto nos haga caminar hacia el futuro, nos haga
ser capaces de hacer el camino hasta la resurrección. Por eso nosotros los cristianos hoy, en este Viernes Santo, contemplamos y sentimos el dolor de Jesús, pero también el mal puede morir cuando no dejamos que salga de nosotros mismos. Y eso lo podemos hacer solo con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a pedir a Dios en este Viernes Santo que multiplique ese don de unirnos a Él, porque no muchas charlas, no muchos talleres son tan importantes como sentir profundamente el dolor que Cristo sintió, y no para quedarnos en ese dolor, sino para atrevernos a hacer el camino hasta la resurrección, hasta la paz en nuestro mundo. Yo creo que es cuando la pasión también deja la consolación espiritual, que a pesar del sufrimiento de nuestro Dios, a pesar del sufrimiento que se replica en este mundo, sentimos la esperanza del camino futuro, sentimos la esperanza que el mal puede seguir muriendo, porque allí en el Calvario, un día, Jesús de Nazaret decidió amarnos para siempre. Que sintamos ese amor en el corazón y podamos seguir viviendo esta Semana Mayor. Vamos a pasar ahora la segunda parte de nuestra celebración, que es la oración universal, donde nos unimos en comunión con toda la Iglesia para estas plegarias universales y también aquella plegaria que cada familia, cada persona va desde el corazón haciendo a Dios en el camino hacia la resurrección. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad y la proteja en toda la tierra, y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para el bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Una oración especial en este tiempo por el Papa. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano, gobernado por ti, progrese siempre en la fe bajo el cayado del mismo pontífice. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por nuestro arzobispo Francisco, por todos los obispos auxiliares, los presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia
todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les abra los oídos del Espíritu y las puertas de la misericordia, de modo que recibieran la remisión de sus pecados por el baño de la regeneración, para que sean incorporados a Jesucristo, por Jesucristo nuestro Señor. También tiene una particularidad especial esta oración por los tantos catecúmenos que van a esperar su bautismo hasta que las condiciones sean necesarias y ser bautizados. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Padre los asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que has reunido a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por el pueblo judío, para que a quien habló el Señor, Dios nuestro, y para que creciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad de la alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y la sinceridad de su vida. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti. Concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero, Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y la libertad de todos los hombres.
Cobra también esta oración una connotación especial para que los gobernantes puedan tomar las decisiones adecuadas para el bien universal de todos los hombres y mujeres de este mundo. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable, la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre misericordioso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa de los peregrinos y la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Vamos a rezar en este momento por todos los atribulados, de manera especial por aquellos que ahora padecen el mal que vivimos en este mundo. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos, fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Cada uno de nosotros ahora nos preparamos para la adoración de la Santa Cruz, colocando también todas estas intenciones universales y las intenciones de cada miembro de la comunidad, de cada familia, en Jesús nuestro Señor. Cada invocación diríamos, venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz. Venid a adorarlo. Contemplemos a Cristo crucificado. Esta adoración a la Santa Cruz. La tradición de nuestra parroquia en este momento, ese Cristo crucificado se refleja en esta cruz sin crucifijo que se encuentra detrás del altar y donde, como ya bien sabemos, todos los Viernes Santos venimos cada uno con el clavo para colocar en uno de esos orificios y dejar ahí el mal que hemos vivido, el pecado que hemos vivido, aquello que deseamos transformar. Es un momento importante de adoración y pedimos al Señor ahora que cada uno de nosotros, desde la familia, podamos de manera simbólica colocar en esta cruz sin crucifijo
ese clavo que quedará prendido en el madero, que nos hará deshacernos del mal que hayamos cometido para pedir la resurrección del espíritu y del alma. Contemplamos la cruz sin crucifijo y colocamos de manera simbólica el clavo en la cruz. Fieles a las recomendaciones del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ahora, en presencia de Jesús, vamos a vivir nuestra comunión espiritual.
Recuerden que estamos viviendo este momento de comunión espiritual. Cruzamos nuestras manos en nuestro pecho para sentir la comunión de Jesús. Y decimos la oración que estamos rezando en estos días. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya hubiese recibido, os abrazo de uno y todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Sentimos al Señor en nuestra vida y en nuestro corazón. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte, resurrección de tu unigénito, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de orar sobre ustedes como pueblo de Dios, si tenemos que decir un anuncio. La vigilia mañana. ¿Mañana a qué hora? A las 7. A las 7 de la noche tendremos la vigilia pascual. Disponemos nuestra alma en familia, nuestro corazón, para orar como pueblo de Dios. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de la resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.